Las guerras ponen a prueba al ser humano, no solo por el horror que se vive entre hermanos batallándose el uno al otro, sino también por la naturaleza, quien crea monstruosidades que nos recuerdan por qué ingeniamos monolíticas estructuras para resguardecernos de ellas. Lo siguiente son pequeñas historias contadas por el nieto de un veterano de la guerra de Vietnam. La humedad, el sonido apabullante de la escandalosa vida de las criaturas de la jungla y el terreno que en todo momento es un enemigo mortal, hicieron de esta guerra una de las más traumatizantes de la historia moderna. Y cada historia que veremos a continuación, traducidas al español por primera vez, no harán más que reforzar estas afirmaciones. Antes de que mi abuelo muriera, lo convencí para que me cuente un montón de historias que ocurrieron en su tiempo como soldado americano en Vietnam. Muchas de ellas son historias paranormales o fuera de lo común, así que pensé que podrías compartirlas con X. Aaron comienza con un poco de contexto. El abuelo hizo el servicio obligatorio, como cabo de infantería. Encima de esto, él era de muy baja estatura, algo así como 1,60 m. Gracias a esto fue asignado como rata de túnel, un rol tan imprescindible como insalubre. Consistía en desarmar explosivos y trampas cazabobos desde abajo, y además descubrir y destruir túneles realizados por el Vietcong. Hay otro hombre en el pelotón, también de baja estatura, llamado Daniel, el cual es asignado como compañero del protagonista. Según el abuelo de Anon, las cosas que vieron ahí abajo fueron horribles y descombabulantes. Mi abuelo es mandado a destruir túneles, equipado con una linterna de baja calidad, una bayoneta, algunos explosivos y un viejo revólver, ya que la M1911, la pistola 45 reglamentaria del ejército americano de su momento, tenía problemas de fidelidad en los túneles. Ya están experimentados en la limpieza y destrucción de túneles, pero estos túneles son muy chicos, incluso para lo que ellos en el ejército llaman túnel de rata. Llegan a una sección mucho más grande de este túnel. Pueden dejar de arrastrarse para variar. Ahora pueden estar un poco más lejos del suelo, en una posición incómoda, pero aún así menos animal. Pueden oír agua en el túnel. Esto les hace pensar que podrían estar por arriba de un río, o que el túnel lleva a una caverna llevada por agua. Daniel alumbra una de las esquinas del cuarto. En ese lugar hay 4 arañas increíblemente grandes. Mi abuelo dice que pasaban fácilmente los 30 centímetros de largo, y contando el ancho de las patas, los 70. 3 de ellas estaban amontonadas una al lado de la otra. La otra parecía estar descansada 1 metro alejada de las demás. Él odiaba las arañas. Se encontraba completamente paralizado. Ambos sentados ahí en silencio, mirando a estas cosas. Esto sigue así por 2 largos minutos. Saca la vista del montón. Mira hacia la que está descansando en solitario. No está más ahí. Mira a su alrededor y ve a aquella araña a su izquierda, avanzando lentamente hacia ellos. Él grita, le dispara a aquella cosa. No parece siquiera frenarla. Se regresan juntos lo más rápido posible, lanzando una granada mientras todavía están adentro del túnel. Nada parece seguirlos. Aquellas cosas murieron en la explosión o simplemente dejaron de perseguirlos. El abuelo, luego de contar esta historia, dice estar más que seguro que ese no era un túnel de Vietcong. Sin querer se habían topado con un túnel hecho por arañas. Nuevamente están bajo tierra, agazapados en un túnel del Vietcong. Encuentran una trampa cazabobos que se encuentra relativamente visible. Es una de esas que cuando se activa lanza un puñado de escorpiones y víboras. Ambos infantes piensan qué hacer al respecto. Es increíblemente difícil desactivar este tipo de trampas. Deciden entonces volarla con una granada, rezando que no se venga abajo todo el resto del túnel. Retroceden un buen tramo y esperan a que detone. La trampa obviamente desaparece, pero mientras se movían hacia donde antes yacía esta, notan que se ha abierto una nueva boca de túnel, expuesta por la explosión. Fuera de este túnel sale un inmenso 100 pies de 1,5 metros de largo, que les pasa sin más, adentrándose en el túnel por el cual se dirigían. Por supuesto, plantan sus explosivos y vuelan todo el túnel por los aires.
Esta historia no involucra al abuelo directamente, más bien es una historia que escuchó de sus compañeros mientras estaba allá. Apenas comenzó la guerra, él estaba hablando con varias personas de una compañía diferente. Le mencionan cómo es que vieron a varios monos salvajes en la jungla. Obviamente, el abuelo se muestra escéptico, ya que no hay primates en Vietnam. Mientras la guerra sigue su curso, cada vez más hombres dicen haber visto estos primates. Los llaman monos piedra, ya que estos tiran piedras a los soldados cuando los encuentran. Aparentemente, están cubiertos de un pelaje rojizo, y normalmente medían 1,5 metros. El abuelo de Anon todavía no está convencido de esto. Piensa que estos tipos están inventando todo esto, o están equivocados. Muchos de ellos se ponen a la defensiva al respecto. Dicen que han sido despertados en el medio de la noche por gritos y aullidos, mientras se podían escuchar cómo las piedras eran aventadas en su dirección. Una vez, cuando fueron a investigar, dice que fueron emboscados. Aparentemente, estos primates eran extremadamente fuertes. Terminaron con la vida de 2 soldados. Más o menos a la mitad de la guerra, les es ordenado la limpieza de algunos túneles. Mientras se arrastran por ellos, escuchan voces a lo lejos. Estas voces, cuanto más se adentran, se hacen cada vez más fuertes. Allí mismo se enteran que están cerca de un cuarto lleno de Vietcong. La mejor opción es una emboscada, y después volar los túneles. Sacan sus revólveres y corren adentrándose en las cavernas. Quedan en un cuarto espacioso. Los observan grandes ojos blancos, desde todas las direcciones. Mientras alzan sus linternas, se enteran que no son el Vietcong. Según el abuelo de Anon, estas criaturas de menos de 1,20 metros de alto, delgadas, blancas y con grandes ojos y orejas, vestían ropas muy diferentes, obviamente saqueadas de cuerpos de la cercanía. Hacían un ruido chirriante dirigido a los infantes americanos. Por supuesto, ambos se encontraban en estado de shock. Daniel, de padres latinos, no paraba de hablar de cómo nuestra cultura latinoamericana involucra duendes muy parecidos a estos. Eventualmente salen de estos túneles y reportan que están abandonados. Esta historia ocurre en un día libre. El abuelo y los demás están descansando. Un par de soldados van a un río cercano para refrescarse. Uno de ellos vuelve a la media hora, gritando de cómo algo del río los atacó. Agarran sus rifles y un kit de emergencias y corren hacia el río. 3 soldados yacen en la ribera. Uno de ellos está sangrando mucho y los otros 2 están administrándole los primeros auxilios. El abuelo dice que algo le arrancó la pierna de cuajo al soldado. Miran hacia el río, el cual está rojo por la sangre. Ven una enorme víbora o anguila nadando por ahí. Tiene aletas amarillentas de sus costados. Dice que parecía una enorme anguila morena, pero con aletas. Por supuesto le disparan, pero ésta se escabulle rápidamente por el río. Se llevan al tipo de vuelta a la base. Este muere en el camino por pérdida de sangre. La siguiente es la última historia del montón. Por lejos, la más asombrosa y descabellada de todas. Considero que es necesaria una advertencia de mi parte. Pero la siguiente historia, según este usuario anónimo de 4chan, es real. Es muy difícil creer en la siguiente historia, pero el abuelo de Anon estaba ciertamente siendo sincero. Al contarla estaba llorando, completamente destruido por el dolor que le ocasionó. Cerca del final de la guerra estaba limpiando túneles, como era usual, a rastras. Se enteran de que el túnel llevaba a una especie de caverna, la cual exploran por un tiempo. Cuando están a punto de volverse, se enteran de que hay una luz viniendo de uno de los pasajes de la caverna, una luz desconocida. Toman sus revólveres y caminan por aquel pasaje. Mi abuelo dice que se toparon con un cuarto bien iluminado, lleno de plantas de colores vivos que no podían reconocer. La luz emergía de una orbe en el techo de la caverna. Recuerdan vívidamente cómo había pájaros volando por doquier. Explora junto a Daniel un poco más, completamente asombrados. Entre otras cosas, encuentra una fruta roja y espinosa del tamaño de una sandía, y una pequeña laguna roja con un tono amarillo brillante. El abuelo comenta que esto pareció un sueño febril. Se regresan al cuarto. Allí encuentra un altar de piedra, hay sangre sobre esta.
y hay un par de cuchillos y otras herramientas sobre la piedra. La curiosidad se torna rápidamente en terror. Huyen del lugar lo más rápido posible, pero se detienen. Hay 5 humanoides de aspecto reptiliano mirándolos fijamente. Parecen medir no más que 1,65 m. Tienen un color verdoso y oscuro. Su piel es escamosa. Parecen vestir batones. Sin mediar palabra, ambos americanos abren fuego sobre las criaturas. Una se desploma, la otra chilla de dolor. El cuarto se pone increíblemente brillante y el abuelo se desmaya. Al levantarse, está de vuelta en la entrada de la cueva. Aquel pasaje por el que ambos habían entrado ya no está. Daniel está desmayado a su lado, pero apenas puede respirar. El abuelo de Anon arrastra a Daniel fuera de la caverna y de los túneles. Luego de salir de los túneles, carga a Daniel y lo lleva al puesto médico. Luego de esto, empieza a recordar lo que vio en la caverna. Dice que su visión se ennegreció nuevamente. No puede recordar nada de los próximos días. Según sus compañeros, él estaba en un estado de shock. Le era muy difícil hablar. Era como si tuviese los efectos del estrés postraumático. 2 días más tarde, ya recuperado, regresa a su pelotón y pregunta sobre Daniel. Aparentemente murió poco tiempo después de que lo sacara del túnel. Es allí cuando el abuelo rompe a llorar. La guerra estaba muy cerca de terminar después de esto. Tuvo 2 incursiones más después de esta experiencia. Realmente detestaba cualquier cosa subterránea luego de esto. Odiaba cavar, los insectos y los reptiles. Incluso pidió ser cremado para no ser enterrado. Me mostré una imagen genérica de un reptiliano y casi tiene un paro cardíaco. Dice que si fuera un poco más oscuro sería idéntico. Estas historias pueden ser ficticias, pero la sinceridad con la que Anon se refiere a los internautas le da un aura de seriedad a todo lo que nos contaba. Sea cual sea la verdad, quiero que te preguntes algo vos mismo. ¿Estás seguro de que conoces todo lo que mora allá afuera?